¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sin duda, preocupación por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país por la incorporación de esta nueva variante, ¿no?, de coronavirus en nuestro territorio. ¿Cómo cambia lo que estamos haciendo con el control de la pandemia? Lo vamos a conversar esta mañana con el doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes, que nos va a contar respecto a este punto. ¿Cambia de alguna manera el panorama, doctor, en la incorporación de esta nueva variante versus lo que ya estamos haciendo? Buenos días, Dani. Muchas gracias por la pregunta. Eh, en realidad no cambia mucho el panorama por ahora, y más que verlo como una situación que debería alarmarnos o una situación de preocupación, lo que debería ocurrir en realidad es que la aparición, que ya sabemos, la confirmación de la aparición de esta variante que se denomina variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud y confirmada ahora en circulación en nuestro territorio, lo único que debería hacer es que subamos un poco la intensidad de la alerta, pero no la preocupación, ¿ya? Era cuestión de tiempo de que esta variante apareciera en nuestro territorio, de igual manera como ha ocurrido en otros países del continente americano. Entonces, sabíamos que esto iba a ocurrir. Es importante que las medidas de estrategia, de control, de puntos de entrada al país, o sea, los puntos fronterizos, tanto por tierra y por aire, los aeropuertos, el aeropuerto internacional sobre todo, estén controlados. Significa que gracias al pesquisaje y al tamizaje que se hace en el aeropuerto, es que se consiguió la detección de esta persona que, recordemos, en su punto de origen, cuando tomó su vuelo en Estados Unidos, tenía una PCR negativa, pero fue al cumplir el aislamiento impuesto por la autoridad sanitaria aquí en Chile, cuando, estando cumpliendo ese aislamiento, se detectó una PCR positiva. Entonces, de ahí la importancia de que se cumplan las medidas de seguridad para todos aquellos personas, viajantes, que retornan al país. Por lo tanto, las medidas se demuestra que funcionan, lo que se necesita es adherencia, seguimiento, trazabilidad. ¿Ya? Pero no va a haber ningún cambio sustancial en la forma en la que se viene programando ni el esquema de vacunación, que sigue avanzando con éxito, gracias a Dios, ni cambian las medidas de autocuidado, de uso de mascarillas, de aforos, o sea, eso no va a cambiar. En el caso de las personas que requieren una atención médica por coronavirus, ¿eso sí podría verse aumentado, entendiendo que esta variante puede ser un poquito más peligrosa en ese sentido? Conocemos en este momento que esta variante tiene una tasa de transmisibilidad, es decir, se transmite más eficientemente entre personas que las variantes hasta ahora circulantes. Por lo tanto, no queremos que esta sea la variante predominante circulante en nuestro medio. ¿Y por qué lo digo así? Hace unos meses, lo que conocemos ahora como variante alfa, por poner un ejemplo muy conocido, era la variante que mayormente circulaba en Reino Unido, con una tasa de vacunación altísima. Ellos han vacunado prácticamente todo con Oxford AstraZeneca, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido? En este momento, la variante de circulación que mayor impacto tiene, lo que mayor tiene, ya no es la variante alfa, es esta variante delta, que está entre el 85 y 90% de todas las variantes del COVID circulantes, es decir, ha desplazado a la variante original que ellos habían descrito, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si esta variante llega a nuestro país? Que si tiene la mayor posibilidad de contagiar a personas sanas o incluso que estén inmunizadas, entonces ocurre que va a haber mayor saturación del sistema sanitario, puede haber mayor saturación si progresa a cuadros graves de las UCIs, ¿verdad? Y de la ocupación de cama UCI, que siempre es un medidor de estado de crítico, ¿da?, de la red asistencial. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Doctor, esta variante fue descubierta desde el extranjero, ¿cierto? Ingresó al territorio. En ese sentido, del lugar donde se encuentran las personas que eventualmente venían en ese vuelo, ¿hay que tomar medidas adicionales, una pesquisa quizás de búsqueda en aquellas comunas, en aquellas regiones donde pudiese estar esta presencia? Entiendo que sí, y eso se hace. Cuando llega un vuelo internacional, inmediatamente la Seremi en el aeropuerto se encarga de hacer la descripción de dónde vienen los viajantes, de hacer el tamizaje, la prueba antigénica, la PCR y de decretar el aislamiento. Ahora, lo de dónde viene el paciente en este momento da un poco igual. ¿Por qué da un poco igual?
Hay países, como te mencioné anteriormente, como Reino Unido, en los que esta variante Delta constituye la mayoría de variantes de coronavirus circulantes. Pero hay otros países que ya la tienen y que poco a poco hay que ver qué va ocurriendo y qué proporción de esta variante llega a ser, en qué proporción llega a ser dominante o no. Lo que queremos en nosotros, en nuestro territorio, que es la menor cantidad de variantes que nos vengan de fuera, primero, y segundo, recordando que las variantes no es un tema como alienígena venido del espacio. El virus muta naturalmente. Entonces, en este momento, en nuestro territorio, entre personas que están infectadas, en personas que están infectadas, el virus está mutando, ¿ya? Entonces, si no reducimos, si no se reduce la tasa de contagio de personas, el número de casos activos, el virus tiene más posibilidad de mutar. Entonces, no se trata de ver esto como un problema venido de fuera o venido del extranjero, es que nosotros podríamos llegar a desarrollar un propio linaje viral aquí dentro, en tanto y cuanto no se reduzca la tasa de contagio de personas infectadas. Y eso es importante tenerlo claro. Esto no es una amenaza que viene de fuera, esto es una consecuencia de la circulación viral. Doctor, y en este contexto, ¿no?, de la incorporación de esta variante, su nivel de contagiosidad, ¿es momento de ir relajando medidas, de permitir mayor circulación de personas, de realizar mayores actividades, o bien hay que retrotraerse quizás a algo mucho más restrictivo? Mira, yo, y esto te lo digo a título personal, yo estoy bastante en lo personal cansado de todo el tema de restricción, porque todos estamos agotados, ¿ya? Tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista familiar, social. Entonces, yo lo que pienso que en este sentido me gustó mucho las declaraciones de la subsecretaria Daza, hablando de cómo incorporar todas estas ideas, puntos de vista y mesa de trabajo que tuvieron la semana pasada, el fin de semana pasada, con distintos sectores productivos, sociales, médicos de la sociedad, para hacer una modificación inteligente, adecuada al momento actual del programa o del proyecto paso a paso, que es el que venimos viviendo en nuestro país. Eso me parece que es lo más inteligente de todos. El virus no se va a ir, las variantes no se van a ir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender a convivir con el enemigo. Y para eso hay que conocerlo y no relajar las medidas. Un ejemplo extra, Israel. Israel, por ejemplo, dijo hace aproximadamente 4 semanas que quitaba primero las mascarillas en exteriores, luego la de los interiores, pero ahora tiene variante Delta circulando. ¿Y eso a qué ha llevado? Que hace 48 horas, de nuevo en Israel, es necesario utilizar mascarillas en los interiores. Por lo tanto, esto no es que nos quitamos la mascarilla y ya se acabó. Me gustaría que hacer un inciso, por ejemplo, si la ciudadanía quiere saber un poco más, o a nivel periodístico se quiere saber un poco más de esto para poder explicarlo mejor a la ciudadanía, la Sociedad Chilena de Infectología, el día de ayer, la SOCHINF, liberó un comunicado muy breve en el cual explica qué es una variante, los distintos 4 variantes de preocupación que existen en este momento, así que los animaría a leer ese documento porque es muy educativo. Doctor César Bustos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana respecto a esta situación, ¿cierto?, que ha ocurrido ya con la incorporación de esta nueva variante en nuestro país, a mantener las medidas de cuidado, al menos lo que podemos hacer desde nuestra vereda, cada uno de cuidarse lo más posible para evitar aumentar esa cantidad de casos activos que hoy está en nuestro país. De todas maneras, Dani Linares, muchas gracias a ti y al doctor Bustos por la entrevista. Que estén bien.